Bendiciones, amados hermanos. Quería contarles que el pasado martes, en la sesión donde íbamos a estar el libro de Apocalipsis en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, tuvimos un problema técnico y no pudimos grabar la sesión como tal. Así que voy a hacer un pequeño resumen para que también todos podamos echar mano de este recurso. Estuvimos hablando de Filadelfia, Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Entonces voy a hacer esta exposición, un resumen de lo que fue la historia de Filadelfia. Bueno, estas son algunas imágenes. Filadelfia fue la ciudad más joven. De hecho, su posición geográfica, sus recursos naturales, nunca la hicieron una seria candidata a ser la corona de Asia. Entonces, el propósito de esta ciudad cuando fue fundada fue hacerla un centro de desarrollo de idiomas y de costumbres griegas. Podemos ver en la imagen algunas de las pocas edificaciones que aún quedan de lo que fue el centro de la ciudad de Filadelfia. Desde el punto de vista religioso, tenemos que decir, como vemos en esta imagen, que albergaba los templos de Artemisa, de Helios, Zeus, Dionisio y Afrodita. Podemos ver en la imagen una mezquita musulmana en medio del centro de la ciudad. Bueno, tenemos que también ver en esta imagen un poquito doblada una sinagoga judía, y esto nos hace ver que la presencia del judaísmo era bastante marcado en la ciudad. Vemos pocos edificios en el centro y esto tiene una explicación. Era una ciudad altamente sísmica. De hecho, se recuerdan hasta 9 grandes sismos que hicieron que esta ciudad tuviera que ser reconstruida 2 o 3 veces. Toda la gente vivía en carpas lejos de la ciudad por el temor. Hay muchas narrativas, ¿verdad? En el siglo I, que una pequeña grieta en la mañana y la casa derrumbada en la tarde. En estas inscripciones también podemos ver texto en griego, palabras en griego de familias, nombres de familias, y es que se grababa en las columnas de los templos. Es una familia muy prominente, había colaborado bastante en la edificación del templo, pues se le reconocía con el nombre dentro de estas columnas. Así que este es un resumen bastante rápido de lo que fue la historia de Filadelfia. Entonces vamos de una vez a ver nuestro texto en cuestión. En el primer paso siempre buscamos palabras claves y palabras repetidas, ¿verdad? Nada más voy a recortar algunas de las muchas que pudimos ver en la sesión. Vemos la palabra iglesia en el versículo 7 y después iglesias en plural en el versículo 13. Este mensaje se nota que era público para el conocimiento de todas las demás iglesias. Todas las iglesias, al ver la experiencia de Filadelfia, tenían que entender el mensaje y también guardarse de esa advertencia para sí mismos. Otra de las palabras que me gustaría pues remarcar dentro de las repeticiones que encontramos, hay muchas, pero me gustaría pues dejar algunas, es nombre nuevo y Nueva Jerusalén. Palabra nueva, nuevo, pues nos deja ver algunos de los temas principales que vamos a ver después del libro, al final del libro, esta Nueva Jerusalén. Vamos a encontrar un personaje al final del capítulo 16, una gran ramera, que es una gran ciudad. El mismo libro se lo va a explicar, es esta Roma, ¿verdad? Que al mismo tiempo se le dan otros títulos como esta Babilonia. ¿Por qué es necesaria una nueva Jerusalén? Es que la antigua Jerusalén como tal, como ese núcleo étnico etnocéntrico, pues pasa a un segundo plano. Vemos en esta nueva Jerusalén
que es uno de los grandes temas principales del libro, esta Nueva Jerusalén, que es una novia conformada por gente de toda tribu, lengua y nación. Para Juan era muy importante enseñar esto, que solamente son ecos de las palabras del apóstol Pablo, un pueblo que ya no se ubica etnogeográficamente, sino que más bien es conformado por personas de todos los contextos. Entonces es bastante esperanzador este libro. Y Nombre Nuevo, pues sí también está hablando de que todo el libro de Apocalipsis se trata acerca de Cristo y vamos conociendo atributos y características de Cristo. Cristo se va revelando progresivamente dentro del libro de Apocalipsis. Entonces este nombre nuevo vamos a verlo más plenamente a qué se refiere como la última característica de Cristo al final del libro. Bueno, a ver, después de ver repeticiones, no quiero dejar pasar el mí en los versículos finales. Mi Dios, acá, el mí, ciudad de mi Dios, acá, la que baja al cielo de parte de mi Dios, y finalmente mi nombre nuevo. ¿Quién está hablando? Está hablando Cristo, y está hablando de mi Dios para reflejar o enfatizar la relación especial de Cristo con su Padre. ¿Ok? Vemos también en estos corchetes que esta carta tiene 4 partes, igual que todas las demás cartas. En la primera parte vemos una introducción. Aquí está siendo expuesto el destinatario, la iglesia de Filadelfia. Y vamos a ver cómo se presenta Cristo. Dice el santo y el verdadero, es el primer título. Estas dos palabras se van a repetir en el capítulo 6, después de que se abre el quinto sello. Y hay unas almas de unos mártires que se quejan, ¿verdad? Y se presentan. Señor, bueno, ¿cuándo vas a tomar venganza por cómo nos mataron? Y ahí aparecerá de nuevo esta frase, el santo y verdadero. Parece que Juan está reservando especialmente esta frase para hablar de cómo Jesús es digno de confianza aún en condiciones tan adversas como lo va a hacer el martirio en muchos de los oyentes originales de esta carta. Después el otro título que vemos de Cristo es el que tiene la llave de David. Esto tiene un especial sentido porque tenemos evidencias históricas para hablar de que los primeros cristianos en la ciudad fueron expulsados de la sinagoga judía. Siendo excomulgados de la sinagoga judía, quedaban sin acceso a muchos de los privilegios de ser judío. Entonces lo que podemos ver en esta frase es que Jesús está alentando a estos cristianos que fueron expulsados de la sinagoga, diciéndoles que el que tiene verdadero control de la descendencia de David, el que tiene realmente control de la casa de David, es él mismo. Así que esta era muy importante para ellos. La última es una frase que es realmente una frase con dos paralelos. El que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Después de la coma, el que cierra y nadie puede abrir, es solamente un complemento de la idea original. El que abre y nadie puede cerrar. Básicamente les habían cerrado la puerta en la cara, pero Cristo es el que abre la puerta y nadie puede cerrarla. Entonces esta es la parte de la introducción. Generalmente siempre el diagnóstico empezará con un conozco, así que vemos en el versículo 8 que esta marca representa una transición. Conozco tus obras. El Hijo del Hombre conoce perfectamente lo que esta iglesia vive y hace. Mire que delante de ti he dejado una puerta abierta que nadie puede cerrar. Un tema recurrente, el tema de la puerta, y va a ser pues medular que vayamos comprendiendo el concepto para el final, el último mensaje, el séptimo de este capítulo. El Cristo aquí dice que ha dejado la puerta abierta. Hay mucha especulación con respecto a lo que realmente puede significar esta frase. Algunos dicen que, bueno, pudo haber sido una oportunidad especial de evangelismo. Puede ser también una
o una oportunidad de sobrevivir en medio de una situación. O otros aluden a que más bien puede ser, he dejado la puerta abierta, así como a la iglesia anterior de Sardis se le invitaba pues a caminar. Puede ser que más bien es una puerta abierta a un banquete. Eh, no hay mayor evidencia que nos haga decantarnos de una u otra en este texto, pero a mi parecer parece ser pues que esa es una oportunidad que tuvo la iglesia de Filadelfia de hacer sal y luz en medio de un contexto de mucha oscuridad, que vamos a ver después. Bueno, el Hijo del Hombre también dice, ya sé que son pocas tus fuerzas, una iglesia que comparada con las otras, una iglesia muy joven, pocos miembros, ninguno de ellos con un nombre prominente dentro de la ciudad. Y puede ser que todo esto pues, es reconocido también por el Hijo del Hombre. Pero pese a esa debilidad, han obedecido mi palabra. Es bastante claro que es el único mensaje donde Cristo reconoce la relación especial que una de sus iglesias tiene con la palabra. A otras, por ejemplo, a Éfeso se le reconoció que tenía fuerza, que tenía obras constantes y más bien creciendo, pero a ninguna otra fuera de Filadelfia se le reconoce esa relación especial que tiene con la palabra. Y otra de las cosas es que no ha renegado mi nombre, pese a la persecución religiosa, pese a la persecución pues social, ellos no han negado el nombre de Cristo. ¿Qué le falta a este diagnóstico? Pues podemos observar que al igual que la iglesia de Esmirna, solamente tiene palabras de elogio. El Señor no tiene algo por lo cual pueda ser reprendida esta iglesia. Aunque está geográficamente más cerca de Sardis, pues está espiritualmente más cerca de Esmirna. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ya que has guardado mi mandato de ser constante. Yo por mi parte te guardaré a la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vemos entonces la tercera parte de la carta, una advertencia. La advertencia parece ser algo, unas palabras a futuro, voy a hacer qué, ¿verdad? Y la otra advertencia es que vendrá sobre el mundo entero. Este indicador nos hace ver que la advertencia en este caso, esta carta, no es arrepiéntete porque si no va a pasar esto, sino es esto va a pasar. Y al igual que Esmirna, pues esta iglesia en Filadelfia tiene un problema con la sinagoga de Satanás. El texto se va a explicar a sí mismo. ¿A qué se refiere? Es un pueblo que dicen ser judíos, pero en realidad mienten. Entonces vemos que básicamente es la misma amenaza que Esmirna. Son judíos que les gusta a sí mismo llamarse étnicamente la sinagoga de Dios, pero en realidad lo que está pasando es que son sinagoga de Satanás, están luchando contra Dios mismo. Juan está otra vez utilizando dicen ser judíos. Para Juan, el verdadero judío es el que obedece la palabra del Señor. Y vamos a ver dos contrastes, o eres o no eres. Eres parte de este pueblo conformado de gente de toda tribu, lengua y nación que obedece la palabra, o sigues la marca de la bestia, que es algo medular después más adelante en el libro. La promesa sí es que voy a hacer que esta gente venga y reconozca, se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pues es bastante interesante que esto literalmente pasó. Podemos ver en los restos de los edificios cómo aún la sinagoga judía va a ser arrasada por la invasión a la ciudad, cómo fueron destruidos todos los templos, pero tenemos evidencia arqueológica para ver cómo soportó la iglesia de Filadelfia el embate de la persecución militar que sufrió esta ciudad tiempo después,
como también una serie de sismos no afectó al pueblo y llega a ser un baluarte de una iglesia cristiana ya después, en tiempos del avance del Islam, en un pueblo no, en un continente ya no cristiano, ¿verdad? Así que esta es algo que podemos ver que históricamente se cumplió en los primeros 2 siglos después de Cristo. Bueno, ya que has guardado mi mandato a ser constante, yo por mi parte te guardaré a la hora de la tentación. La hora de la tentación. Hay 3 escuelas, básicamente, de estudio del texto. Hay una escuela preterista que está diciendo que todo ya pasó, ¿verdad? Y de pronto algunas cosas quedarán, pero les cuesta a veces distinguir qué ya pasó y qué cosas van a pasar. Evidentemente el regreso de nuestro Señor Jesucristo sería una de esas. Hay otras escuelas más eclécticas que ven una combinación de eventos pasados y futuros, ¿verdad? Y hay una tercera escuela que es la más popular de análisis del libro de Apocalipsis que ve todo como un evento por pasar. Entonces dicen que la hora de la tentación es la gran tribulación. Bueno, la palabra tribulación vamos a verla más adelante. Vamos a ver que parece ser que históricamente se refería más a la persecución y al martirio, ¿verdad? Pero lo que tenemos acá no es tribulación, es tentación. ¿Y a qué se referiría? Bueno, que vendrá sobre el mundo entero. ¿A qué se refiere? Tenemos la palabra o la frase traducida en español como mundo entero, pero realmente en el texto original parece ser que apunta a todo lo que se conocía como mundo dentro del Imperio Romano. Así que, ¿a qué se referiría esta promesa? ¿A qué se referiría la hora de la tentación? Históricamente, vuelvo a repetir, que da la impresión que fue esta invasión total que tuvo la ciudad de Filadelfia y todo lo que pasa cuando el Imperio Romano cae, donde se desata una persecución religiosa. Entonces, literalmente vino sobre todo el mundo bajo el Imperio Romano. Esta iglesia fue guardada de esto. Y tenemos testimonios, muchos testimonios, pero algunos padres de la iglesia también hablan con respecto al cuidado que recibió Filadelfia. Finalmente viene la última etapa de la carta, que son las promesas. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna de mi templo y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él guardaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En las promesas siempre encontraremos esta frase que parece ser como un nuevo eco de ese Shema judío. Es el que escuche, pues que obedezca, ¿verdad? El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí tenemos una serie de cosas bastante interesantes. Aférrate a lo que tienes. Definitivamente en medio de una realidad sísmica, este verbo aferrarse tendría mucho sentido, ¿verdad? Va a venir un remesón, toma lo que tienes, toma lo que Dios te ha dado, ¿verdad? Y aquí vemos esta teología del pacto donde todo inicia por gracia del Señor y todo es gracia de Él, pero también inspira a que el que escucha tome una acción. Todo fue por gracia, pero es una gracia que motiva a obras. Así que vemos el aferrarse como algo exigido para la iglesia de Filadelfia, portarse varonilmente, por decirlo de alguna forma. Otra de las cosas es que, como habíamos visto en la introducción, nadie de Filadelfia podría pues pensar que podría tomar o luchar por el título de la corona de Asia, pero acá, para que nadie te quite la corona, tiene un matiz muy contextual. Ellos ya tienen la corona de la vida, ¿verdad? Así que lo que el hombre no podía darles jamás, ellos no podían soñar por su capacidad, ahora están alentados a luchar para mostrar
esa corona de victoria en Cristo Jesús. Al que salga vencedor lo haré columna de mi templo. En una zona altamente sísmica, pues esto tiene un sonido de mucha esperanza. En Cristo ellos serían parte, no de cualquier edificio, sino de este templo de Dios. Y ya no saldrán jamás de allí. Algo que para una ciudad que fue reconstruida tantas veces, pues contrarresta lo pasajero de la situación terrenal con lo que se va a ver a continuación. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios. Generalmente en la cultura, pues cada vez que alguien prominente participaba en la creación de un edificio, se ponía su nombre. Pues aquí Cristo mismo es el que va a grabar el nombre de estas personas. No sobre cualquier cosa, sino sobre una nueva ciudad, una nueva Jerusalén, construida por Dios mismo. Y aquí se nos adelanta, pues como comentaba antes, uno de los temas principales, esa nueva Jerusalén. Lo interesante a veces es que tenemos ciertos prejuicios sobre el libro. Entonces, mucho pueblo pues ha pensado que nosotros subimos al cielo, a esa nueva Jerusalén. Pero lo que vemos en el libro de Apocalipsis es que la ciudad del cielo baja. Este es un tema bastante interesante, muy ligado con la gracia del Señor. No es que el hombre pueda alcanzar la consumación perfecta del reino, sino que el reino desciende sobre los hombres. Así que se nos adelanta un tema pues precioso al final del libro. Esa es nuestra esperanza. Que también tenemos que considerar la situación literaria del libro. Vemos en los primeros 3 capítulos algo bastante terrenal, ¿verdad? La situación en la iglesia. Capítulo 4, vemos un cambio paradigmático donde se abre la cortina del cielo y vamos a ver muchas cosas preciosas del cielo. Y después de alternar tierra, cielo, vamos a ver que intencionalmente Juan va separando esa brecha del cielo y la tierra hasta la consumación final donde desaparece, donde nos va a decir que los cielos y la tierra se van a transformar y corren. Porque para Juan la consumación del reino es acá, pero una naturaleza totalmente renovada y que todo gira alrededor de Cristo. Ya no es necesario el sol, sino que Cristo mismo irradia la luz a su nueva ciudad. Así que intencionalmente vamos a ir viendo cómo Juan va mostrando que esa línea se rompe. Lo que nos separaba del Padre ha sido totalmente consumado también, totalmente eliminado. Y también grabaré sobre él en mi nuevo nombre. Esta pertenencia es especial, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis. Ni la bestia de la tierra, ni el que sale del mar, ni la misma ramera puede separar a su pueblo. El que tenga oídos, que diga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje exige obediencia. Como cuarto y último paso, pues recordamos nuestra realidad y vemos cómo este mensaje es importante para nosotros. En la sesión recordábamos tres cositas. Lo primero es que reconoce el Señor que esta iglesia tiene pues fuerzas muy pocas. Y pensábamos en un tiempo de pandemia donde el amor de muchos se ha enfriado, donde han entrado muchas dudas, donde muchos hablan de cómo darle primeros auxilios a una iglesia en el mundo que está muriendo, pero nos hace ver también cómo el Señor nos fortalece en medio de la debilidad, y este es el tiempo propicio. Otra de las cosas que podemos o veíamos en el texto es que las pocas fuerzas y los muchos adversarios como los que esta gente tenía en la sinagoga de Satanás son solamente una oportunidad para que el Señor muestre su gloria. Al fin y al cabo, el reconocimiento
que puede tener la iglesia es solamente para la alabanza y la exaltación del nombre de nuestro Señor. Así que veíamos eso, la esperanza. Y finalmente veíamos también la comparación entre la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna. Tienen mucho en común, enemigos muy comunes, pero también no tienen ninguna reprensión, solo que sí tienen promesas distintas. A Esmirna se le promete que esta gente de esta sinagoga los va a llevar a la cárcel y van a sufrir. En cambio, a la iglesia de Filadelfia se le promete que ellos se van a venir a postrar y van a reconocer que ellos han sido amados por el Señor. ¿Por qué si ambas iglesias son fieles, una sufre y la otra no? Pues veíamos también en esta carta la soberanía de Dios sobre el sufrimiento. Solo Él sabe cómo administrar las experiencias dolorosas en la vida de su iglesia. Pero al fin y al cabo la iglesia no es que sufre más o sufre menos por ser obediente. Ser obediente es una respuesta natural de su gracia, pero no es para evitar dolor. Entonces deberíamos pensar que debemos alabar al Señor no para dejar de sufrir, sino por quien es Él. Así que este es la sesión de esta carta. Espero que sea de provecho. Si desean compartir el video con otros, sería de mucha bendición si desean repasarlos. Y esperamos vernos en 2 semanas para nuestra parte final de capítulo 3. El Señor les continúe bendiciendo.